Muy buenas tardes, soy Graciela Baccaro, miembro de la Subsecretaría de Cultura de la Asociación Calabresa. Justamente en este mes de abril, el 15, se celebra el Día Mundial del Arte, sancionado por la UNESCO en homenaje al nacimiento del gran Leonardo da Vinci en 1452. Muy oportunamente, les doy la bienvenida a este ciclo de charlas sobre historia del arte que iré desarrollando mensualmente todos los segundos viernes de cada mes a partir de las 16 horas. Las obras de arte, al ser creaciones del hombre, no pueden estudiarse aisladamente, sino en el contexto histórico en el que se produjeron. Cada movimiento o estilo artístico es el resultado directo, y diría yo que inevitable, de las circunstancias históricas, geográficas, económicas, sociales y religiosas de cada época. Por eso, además de mostrar algunas de las obras más significativas de cada movimiento, voy a incluir en las charlas una brevísima descripción del contexto global para que puedan tener una visión más comprensiva de cada uno de los estilos presentados. Quiero resaltar que de ninguna manera estas exposiciones pretenden ser exhaustivas y detalladas, ya que el tiempo que tengo es bastante acotado. Solamente voy a incluir 2 o 3 ejemplos de lo más destacado de la producción artística en cada una de sus manifestaciones, para presentar un panorama global de cada estilo. La charla de hoy está dedicada al arte bizantino. Pasando por varias etapas, el arte bizantino se extendió por más de 11 siglos, desde el siglo VI después de Cristo hasta 1453, cuando Constantinopla cayó en poder de los turcos. A comienzos del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano estaba dividido en 2 administraciones: el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. En el año 312, Constantino asumió el control del Imperio Oriental, puso fin a la persecución de los cristianos por medio del Edicto de Milán en el año 313, y en el año 330 se convirtió él mismo al cristianismo, adoptándolo como religión de su corte. La sede del Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino, fue establecida en la ciudad de Bizancio, la cual desde el año 330 Constantino hizo llamar Constantinopla. El arte bizantino nació precisamente con el ascenso del cristianismo a la corte imperial. Los primeros cristianos heredaron de los judíos el rechazo a las imágenes, especialmente las escultóricas, por considerar que promovían la idolatría. Durante el período de persecuciones, se reunían en lugares muy pequeños llamados Domus Ecclesiae, término latino que significa casa de asamblea, sinagoga en griego. Allí compartían la palabra y celebraban el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En el año 380, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio. Al aumentar los fieles, se hizo necesario contar con espacios más amplios. A pesar de la caída del imperio, no desapareció la cultura romana. Los elementos romanos se mantuvieron, pero no podían tomar como modelo los templos antiguos, porque eran pequeños. En el interior solo había lugar para un pequeño altar para la estatua del dios. Entonces, la primera solución que hallaron los bizantinos fue adaptar a las necesidades de la liturgia las grandes salas reales de reuniones llamadas
basílicas. Ninguna de las basílicas primitivas se ha conservado como fueron originalmente. El declive del Imperio Romano de Occidente, que ya estaba minado social e institucionalmente por la corrupción, la desigualdad y los abusos de poder, comenzó exactamente en el año 386 con una invasión a gran escala de los godos y otros pueblos, en la que se perdieron irreversiblemente grandes extensiones de territorio. Ahí de Roma solo quedó el Imperio Romano de Oriente, que pronto se convirtió en la capital cultural del mundo occidental. El emperador Justiniano I, que reinó entre el 527 y el 575, queriendo renovar el antiguo esplendor, reconquistó los territorios que habían pertenecido al Imperio Romano en Italia y parte de Hispania y en África. También recopiló las leyes en el llamado Código de Justiniano y llevó a cabo un vasto programa de construcciones, entre las que se destaca la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía. Con su esposa Teodora buscaron jerarquizar el imperio, creando en todo el territorio mojones que mostraran su magnificencia y poder. Encargaron obras de arte de gran categoría para que fueran el faro de Bizancio en Europa, para publicitar el imperio a través del arte, tal como lo habían hecho los romanos. Entre esos mojones aparece Rávena, como ciudad de avanzada del Imperio de Oriente. En tiempos de Justiniano, en el siglo VI, es cuando se consolida el arte bizantino y alcanza todo su esplendor. Es la llamada Primera Edad de Oro. La arquitectura bizantina mantuvo varios elementos de la arquitectura romana y de la paleocristiana oriental, como son los arcos de medio punto, la columna clásica como soporte, etc. Y también los materiales, el ladrillo y la piedra para revestimientos exteriores y los mosaicos para los interiores. Pero también aportaron elementos entre los que se destaca el más importante: el empleo sistemático de la cubierta abovedada, especialmente la cúpula sobre pechinas, es decir, triángulos esféricos en los ángulos que facilitan el paso de la planta cuadrada a la planta circular de la cúpula. La cúpula era concebida como una imagen simbólica del cosmos divino. Otra aportación de gran trascendencia fue la decoración de los capiteles, de los que hubo varios tipos. Así, el de tipo teodosiano es una herencia romana, empleado durante el siglo IV como evolución del corintio y tallado a trépano, semejante a avisperos. Otra variedad fue el capitel cúbico de caras planas, decorado con relieves a dos planos. En uno y otro caso, era obligada la colocación sobre ellos de un cimacio o pieza tronco piramidal decorada con diversos motivos y símbolos cristianos. En la tipología de los templos, según la planta, abundan los de planta centralizada o de cruz griega. Sin duda concordante con la importancia que se concede a la cúpula, pero no son inferiores en número las iglesias de planta basilical. En casi todos los casos es frecuente que los templos, además del cuerpo de la nave principal, posea un atrio o nártex
de origen paleocristiano, y también el presbiterio, que era el lugar reservado a los oficiantes, que está separado del resto del templo por el iconostasio, que es un biombo o mampara adornado con iconos y que se cierra para ocultar al sacerdote durante la consagración. Ahora veremos los ejemplos más típicos de la arquitectura bizantina. Esta es la Basílica de San Apolinar el Nuevo en Rávena. La encarga el emperador Teodorico en el año 505 y fue consagrada para el culto arriano. En el 540 fue habilitada para el culto católico. El campanario es semejante a los campanarios románicos de Francia y Alemania y norte de Italia, donde se establecieron los lombardos. Los talleres lombardos, especializados en construcción, son los que introducen el campanario. Otro ejemplo es la Basílica de San Apolinar in Classe. Está situada en Classe, el puerto histórico de Rávena. Se construyó durante la primera mitad del siglo VI. Es de planta basilical, está construida con ladrillos y tejas, con un pórtico de características románicas y un campanario. San Vital, en Rávena, la encarga Justiniano, cuando al mismo tiempo se está construyendo Santa Sofía, y es consagrada en el 547. Es de planta centralizada, tiene gran sencillez externa, la construcción es de ladrillos y tejas, y también tiene un pórtico característico de la arquitectura romana. Santa Sofía es el ejemplo más grandioso y paradigmático de la primera edad de oro del arte bizantino y se construyó en un tiempo récord, entre el 532 y el 537. Conocida originariamente como Santa Sofía de Constantinopla, en sus 1500 años de existencia ha sido lugar de culto para 3 religiones diferentes. Fue iglesia cristiana, ortodoxa, catedral católica y mezquita. Ha estado bajo el dominio de diferentes imperios y ha sufrido varias transformaciones. Es un edificio de color rojo oscuro, constituido por elementos corrientes en la época, como la planta basilical y la rotonda con una gran cúpula central. La cúpula de Santa Sofía es de tal grandiosidad que solo tiene su antecedente en el Panteón de Agripa, que está en Roma. La Basílica de San Marcos en Venecia se construyó entre el 1063 y el 1094, siguiendo el modelo de la Basílica de los Apóstoles y la de Santa Sofía y Santa Irene en Constantinopla, y tiene planta de cruz griega. Al núcleo central se le adjuntó un atrio, cuyo lado sur se cerró en el siglo XIV para instalar el baptisterio y en el siglo XVI para albergar la capilla Sem. La fachada original de cerámica y ladrillo se modificó entre los siglos XI y XV, hasta alcanzar el aspecto actual con mármoles y mosaicos. Las 5 cúpulas bizantinas son del siglo XII y la fachada principal está recortada por una terraza donde se alzan 4 caballos de bronce. Es el ejemplo más grandioso y conocido de la arquitectura bizantina de la Segunda Edad de Oro. Esta es la Catedral de la Dormición, en Moscú.
Durante la tercera Edad de Oro, entre los siglos XIII y XV, el arte bizantino se siguió extendiendo por Europa y Rusia, predominando las cúpulas abulvadas sobre tambores circulares o poligonales. Esta catedral se construyó entre los años 1475 y 1479. Es uno de los templos de piedra blanca labrada más antiguos del Kremlin de Moscú. Forma parte del conjunto de 3 catedrales erigidas en el Kremlin y su interior está embellecido por hermosos frescos. Ahora hablaremos de la escultura bizantina. Y para eso vamos a volver al siglo VI. En ese momento, una vez resuelta la cuestión de la arquitectura, ¿cómo habrían de decorarse esos espacios interiores y exteriores en el marco de una fe que prohibía la idolatría? Entre las muchas doctrinas circulantes, la más aceptada fue la tesis de la doble naturaleza de Jesús, la humana y la divina. El argumento de que Él es la imagen del Dios invisible permitió el desarrollo de un arte representativo cristiano. Como rasgo general, la escultura bizantina se afirmó sobre la tradición greco-romana, incorporando los elementos de la iconografía del cristianismo. No solo las escenas, sino también los símbolos y las alegorías, animales, plantas, atributos, entre otros, formaron parte del nuevo repertorio artístico. Pero la escultura bizantina estuvo al servicio de la arquitectura. Las esculturas de bulto redondo, es decir, las esculturas exentas que se podían rodear, no eran bien vistas por su semejanza con los ídolos paganos. ¿Cómo comprenderían los paganos recién convertidos la diferencia entre sus viejas creencias y la nueva fe si veían estatuas en las iglesias? De manera que se prefirió la técnica del relieve para la escultura con fines religiosos, como los sarcófagos de la ciudad de Rávena, en los que se representan los temas del buen pastor. O la célebre cátedra del obispo Maximiano en Rávena, tallada hacia el año 533 sobre placas de marfil con un trabajo minucioso. Las obras más destacadas son las labores ornamentales de los capiteles, con temas abstractos de vegetales y animales enfrentados, como son los de San Vital de Rávena. Los 4 tetrarcas. Esta escultura se encuentra actualmente en la Basílica de San Marcos en Venecia. Esta sí es una escultura de bulto redondo, pero no representa a Dios ni a santos, sino representa al gobierno de 4, 2 Augustos y 2 Césares, que se dividían los imperios de Oriente y Occidente entre los siglos 3 y 4. Es del siglo III aproximadamente, de 1,30 m de alto, y está realizada en mármol pórfido rojo egipcio. Proviene del gran palacio de Constantinopla, que fue saqueado durante la Cuarta Cruzada en el año 1204. Pero las obras capitales de la escultura bizantina son las pequeñas, los llamados dípticos o trípticos y las cajas talladas en marfil,
destacándose el díptico Barberini del siglo V y el tríptico Jarba-Bill de mediados del siglo X, ambos de marfil y expuestos en el Museo del Louvre en París. La joyería bizantina continúa la tradición romana en técnicas y estilos. Era un signo de estatus y una herramienta diplomática. Normalmente se decoraban con esmaltes, perlas y piedras preciosas. El Código de Justiniano regulaba estrictamente el uso de las joyas, prescribiendo qué gemas estaban reservadas al emperador y qué joyas tenían derecho a usar los ciudadanos libres. El imperio era muy rico en minas de oro y estaba en una posición geográfica ideal para comerciar piedras preciosas provenientes de Oriente. Casi nada se conserva de las primeras épocas. El mosaico de la emperatriz Teodora de San Vitale en Rávena nos da una muy ajustada idea de la joyería que se usaba en ese momento. Aquí vemos algunos ejemplos que se han conservado de joyería. Y en cuanto a orfebrería, aquí vemos la Pala d'Or. Es un gran retablo del altar mayor de la Basílica de San Marcos en Venecia, realizado en oro, plata, esmaltes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas. Fue realizado entre los siglos X y XIV y es una de las obras más refinadas de la orfebrería bizantina. Mide 3 metros de ancho por 2 de alto y contiene representaciones de la vida de Cristo y de la de San Marcos, e imágenes de los 4 evangelistas, del juicio final, etc. La pintura bizantina. Si bien la Iglesia cristiana se oponía al naturalismo de las estatuas porque creía que fomentaría la idolatría, su postura con respecto a la pintura fue muy diferente. El Papa Gregorio el Grande, que vivió a finales del siglo VI, sabía que muchos de los miembros de la Iglesia no sabían leer ni escribir, y mucho menos el pueblo, por lo que las imágenes eran útiles para enseñar la palabra sagrada. Muchos de los miembros de la Iglesia no sabían leer y escribir, y en palabras de Gregorio, la pintura puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para los que saben leer. Y ese fue el punto de vista adoptado en Occidente. Pero, además, la representación pictórica en la cultura bizantina y en la cristiandad oriental ejercía una función particularmente importante, pues se la consideraba materialización de la misma divinidad, es decir, revelación de lo divino o teofanía. Y en algunos casos, incluso, se consideraba que era realizada por manos no humanas. Las principales técnicas de la pintura bizantina fueron el fresco, la iluminación de manuscritos, y el temple sobre tabla, es decir, los íconos. Los íconos son la principal manifestación de la pintura bizantina. Estaban concebidos como vehículos de oración, es decir, cumplían funciones litúrgicas. Por eso,
Las pinturas no pretendían imitar a la naturaleza ni representar un objeto, sino que se transmitían conceptos e ideas. Eran ideogramas y la sensualidad era deliberadamente suprimida. El arte bizantino era pedagógico, conceptual e ideográfico, y sigue un modelo planimétrico, es decir, sin perspectiva. Utiliza el fondo de oro y los colores simples y uniformes, sin matices ni sombras. El cristianismo es una religión oriental, plagada de símbolos. Este lenguaje de símbolos debía ser explicado, y en Bizancio el clero tenía la clave. El clero creció y se hizo más culto, estudioso de la cultura clásica greco-romana que Bizancio resguardaba. De hecho, las órdenes religiosas occidentales tenían sus casas centrales en Bizancio, donde se hablaba el griego. Allí estudiaban para luego transmitir los conocimientos a sus filiales del mundo occidental. Los pintores de íconos eran considerados escritores de íconos, que no podían manifestar libremente su inspiración, y los espectadores eran lectores de símbolos. La imagen era un recurso didáctico, y por eso se regía por estrictas normas teológicas y plásticas. Veremos. Número 1. El rostro. El rostro es el centro de interés y refleja principios espirituales. El rostro de frente se reservaba para los personajes santos por méritos propios o que ya estaban en la gloria divina, como Jesús o la Virgen. El rostro de perfil se reservaba para los que no habían alcanzado la santidad plena o no la tenían por méritos propios, como los apóstoles o los ángeles. De las orejas solo se dejan ver los lóbulos, como símbolo del que escucha en silencio. La frente se representa ancha, para dar cuenta del pensamiento contemplativo. El cuello aparece hinchado, indicando que insufla el Espíritu Santo. La boca es pequeña y de labios finos. La mirada siempre está dirigida al espectador, excepto que se trate de una escena. Y los rostros suelen ser acompañados de nimbos, símbolo de la luminosidad de los cuerpos. Los colores encarnan conceptos teológicos. El dorado o el amarillo representa la luz como valor espiritual. El azul es símbolo del don de la humanidad. El púrpura suele representar la presencia divina o de la realeza. El verde puede también simbolizar la humanidad, así como la vida. Los colores tierra representan el orden de lo terreno. El rojo en los santos es símbolo del martirio. El blanco representa la luz espiritual y la nueva vida. El negro, la muerte y el dominio de las tinieblas. Por ejemplo, cuando Jesús es representado con vestido púrpura y manto azul, simboliza el misterio de la hipóstasis, es decir, la convivencia de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo. A la inversa, la Virgen María suele aparecer ataviada con vestido azul y manto púrpura, en señal de que es un ser humano que al dar el sí ha sido revestida por la divinidad. Este es un díptico transportable de la Virgen María con el niño y el Pantocrátor. Nótese que en este díptico el uso de los colores. Nótese también el gesto de María señalando a su hijo, Jesús,
que es la salvación. Los iconos siempre tienen inscripciones, principalmente en griego. Los mosaicos. El mosaico es la manifestación más grandiosa del arte figurativo bizantino. Es de tradición romana, donde todo era grande, monumental. Es el ícono llevado al muro. Se distingue por la riqueza de materiales, con abundancia de oro, mosaicos vítreos y dorados y fastuosa ornamentación. El gusto por la riqueza y la suntuosidad ornamental del arte bizantino exigía que los muros de sus templos estuvieran revestidos con mosaicos, no solo para ocultar la pobreza de los materiales usados, sino también como un medio para expresar la religiosidad y el carácter semidivino del poder imperial. Al igual que en la pintura y en la escultura, abundan los convencionalismos, como la isocefalia, que significa que todas las cabezas están a la misma altura, el hieratismo, es decir, la rigidez de las figuras, la frontalidad, la ausencia de perspectiva, el horror al vacío, los gestos repetitivos de los personajes, la ausencia de movimiento y la idealización de los rostros. Los personajes están retratados con realismo y tienen mucha fuerza expresiva, pero son hieráticos y distantes. La mirada es fija y penetrante, porque refleja el poder espiritual del emperador y sus seguidores. Los ojos son muy grandes y abiertos, porque son el espejo del alma. Los pies, en posición de V corta, flotan en un fondo neutro, indefinido, aludiendo a los lazos con lo sobrenatural y el alejamiento de lo terrenal. Todo indica que estas figuras están más allá de la simple humanidad. Las figuras religiosas se pintan sobre fondo dorado y las figuras humanas sobre fondo verde. La idea del Papa Gregorio era que el arte debería ser útil. Por eso el tema tenía que ser expresado con mucha claridad y sencillez, sin agregados que distrajeran la atención del espectador. Este mosaico ilustra el tema de Cristo alimentando a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, y es un ejemplo de esta claridad y sencillez. Ahora veremos ejemplos de los mosaicos de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, o Estambul, como se llama actualmente. Aquí vemos una panorámica de su interior. Este es el mosaico del ábside. El ábside es la semicúpula que está situada detrás del altar. Aquí vemos una representación de la Virgen en majestad, es decir, entronizada con el niño en su regazo. El fondo dorado crea un fuerte contraste con el color oscuro de su ropa. Este es el mosaico que se encuentra sobre la puerta imperial y es del siglo X. Muestra al emperador León VI con un halo alrededor de su cabeza, arrodillado junto a Cristo, que a su vez está sentado en un trono bendiciendo con su mano derecha. El texto, en la mano izquierda de Cristo, dice en griego: la paz esté con ustedes, soy la luz del mundo.
Hay 2 medallones, uno a cada lado, que muestran a la Virgen María y al Arcángel Gabriel. El mosaico de la emperatriz Zoe, del siglo XI, muestra a la emperatriz humilde y pequeña a la derecha, sosteniendo un pergamino que simboliza las donaciones hechas a la Iglesia. A la izquierda está el emperador Constantino IX con una bolsa de monedas que también simboliza las donaciones. En el medio, Cristo Pantocrátor, que está decorado con joyas y lleva túnicas azules. Este es el mosaico Comnenos, del siglo XII. Muestra al emperador Juan Comneno II y a su esposa Irene. A la izquierda, la emperatriz Irene sostiene un rollo. A la derecha, de la Virgen me refiero, está el emperador llevando una bolsa de monedas. En el medio, la Virgen María está representada con un halo en la cabeza, con túnicas azules y el niño en sus brazos. El conjunto más monumental de mosaicos es el de Rávena, que excede a todos en su bella disposición y colorido. La gran obra maestra del arte del mosaico es, sin duda alguna, el conjunto de la Basílica de San Vitale, compuestos hacia el año 547 y en los que se representan varios temas bíblicos, y en los laterales del ábside los grupos del emperador Justiniano I y su esposa Teodora con sus respectivos séquitos. Los mosaicos de San Vitale forman un gran conjunto centrado en el tema de Dios salvando a los hombres por medio de la Eucaristía. En el ábside está representado Cristo imberbe, con el cabello corto y un nimbo en forma de cruz, entronizado sobre la bola del mundo y vestido con túnica púrpura. Aquí vemos otro detalle, historias de Abraham. En uno de los laterales del ábside se encuentra el mosaico que muestra al emperador Justiniano I y su séquito. Aquí vemos un detalle del emperador Justiniano. En la pared opuesta vemos el mosaico que muestra a la emperatriz Teodora con su cortejo. Y aquí un detalle de la emperatriz. Los mosaicos de San Apolinar el Nuevo. El cortejo de los mártires que salen del palacio de Teodorico llevando ofrendas a Cristo, que aparece sentado en un trono flanqueado por ángeles. Aquí vemos el palacio de Teodorico en un detalle de este. En la pared opuesta vemos el cortejo de las santas precedido por los Reyes Magos llevando ofrendas a la Virgen y al niño. Entre las ventanas se ven personajes vestidos de blanco que se identifican con profetas o santos
en un fondo dorado y sobre suelo verde. Es un detalle de ese mosaico. Aquí aparecen los nombres de los reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar, escritos por primera vez. Otro detalle de este mosaico, vemos a la Virgen en majestad, es decir, entronizada, con el niño sentado en su regazo. La misma Virgen es como un trono para su hijo. Los mosaicos de San Apolinar en clase. En el interior de la Basílica de San Apolinar en clase, las paredes están desnudas, excepto la del ábside, que está cubierto por un manto polícromo de mosaico de distintas épocas. La parte superior, extendiéndose en forma horizontal en todo lo ancho del arco, se representa a Cristo dentro de un medallón circular. A sus lados, en medio de un mar de nubes estilizadas, se hallan los símbolos de los evangelistas. El águila, que representa a San Juan, el hombre, que representa a San Mateo, el león, que representa a San Marcos, y el ternero o toro, que representa a San Lucas. Debajo se muestra una visión celeste en la que San Apolinar conduce un rebaño. Otro detalle, el mosaico del ábside. Y ahora veremos algunos mosaicos de la Basílica de San Marcos en Venecia. En un primer momento, la basílica estaba recubierta por dentro y por fuera con ladrillos. Más tarde, las paredes se fueron decorando con espectaculares mosaicos. Se destacan los que decoran la fachada principal. Mosaico localizado en la fachada principal, denominado Traslado del Cuerpo de San Marcos. Es el mosaico más antiguo de esta fachada y en él podemos ver la antigua basílica con cúpulas de bóveda sobre las que luego se alzaron las actuales cúpulas. El atrio está revestido con mármoles polícromos y mosaicos del siglo XIII con escenas del Antiguo Testamento. Aquí vemos la cúpula de la Ascensión en primer plano y la cúpula de Pentecostés al fondo. En la cúpula central se representa una síntesis de la pasión y muerte de Jesús. En el brazo derecho del crucero, la cúpula de San Leonardo. Los mosaicos del arco meridional son de la época bizantina y muestran un resumen de las 3 tentaciones de Cristo, la entrada
Allí existía un partido contrario a todas las imágenes religiosas, llamados los iconoclastas o destructores de imágenes, liderados por el emperador León III, quien en el año 730 promulgó un edicto que prohibía los íconos y todas las imágenes religiosas y ordenaba su destrucción y la persecución de quienes las adoraban. La cuestión se zanjó en el año 787, cuando el Segundo Concilio de Nicea condenó la iconoclasia, y en el año 869 el Cuarto Concilio de Constantinopla devolvió la legitimidad al culto a las imágenes sagradas y declaró herético al movimiento iconoclasta. Aquí vemos una imagen en la que muestra a un iconoclasta cubriendo con cal un mosaico de Cristo. Forma parte de un salterio del siglo IX. El arte bizantino se extendió, dije al principio, por más de 11 siglos, dando lugar a diferencias estilísticas que pueden agruparse en periodos. Estos son la Primera Edad de Oro, entre el 527 y el 726, que abarca todo el periodo de gestación hasta la consolidación de la estética bizantina en tiempos de Justiniano. Luego, el periodo iconoclasta, entre el 726 y el 843, que abarca todo el ciclo de las luchas iconoclastas, en el cual se destruyó una gran parte del patrimonio artístico bizantino, y finalizó con el llamado triunfo de la ortodoxia. La Segunda Edad de Oro, entre el 913 y el 1204, abarca desde el triunfo de la ortodoxia hasta la conquista de Constantinopla por parte de los cruzados. A mediados de ese periodo tuvo lugar el Gran Cisma o Cisma de Oriente y Occidente, que ocurrió en el 1054. La Iglesia se separa de Roma, naciendo la Iglesia ortodoxa. Y finalmente la Tercera Edad de Oro abarca entre el 1261 hasta el 1453, es decir, desde la restauración de Constantinopla con el ascenso de la dinastía de los Paleólogos hasta la caída de la ciudad de Constantinopla frente al Imperio Otomano en 1453. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Me encantaría recibir sus comentarios y sugerencias, todo lo que sirva para mejorar y enriquecer estas charlas. Nos encontraremos el mes próximo, el viernes 14 de mayo, con una nueva charla, esta vez dedicada al arte prerrománico. Muchísimas gracias por su atención y hasta el mes que viene.